Queremos determinar los cuatro límites siguientes que involucran la mayor función integral. Nuestra función es f de x igual el mayor integrador de. Esta función devuelve el mayor integer, que es mirar una tabla de valores. Consideremos los valores de función para estos x valores dados. Aviso: cuando x igual 1, tenemos el mayor integer de 2, que devuelve el valor de la función 2, desde 2 Siemens el mayor integer. Y esto corresponde a este punto aquí en nuestra función. Tenga en cuenta que todos los valores de la función se quedan en 2 a través de aquí hasta que alcancemos un valor x de más 2, y luego el valor de la función salta a 3. Volviendo a nuestra tabla de valores, aviso como para 1.2, 1.4, 1.6 y 1.8 los valores de función siguen en 2. Por ejemplo, 4x igual 1.2. Tenemos el mayor integrador de 1.2 más 1 2.2, el mayor integer de 2.2 Siemens 2 desde 2 Siemens el mayor integer, que es lo que no es hasta que llegue a un valor x de 2. Que el valor de la función salta a 3, como vemos aquí. Y el valor de la función se mantiene en 3 hasta que x alcanza un valor de 3. Luego el valor de la función salta a 4 y siguiente. Esto también se llama a menudo la función paso, y puedes ver por qué volviendo a nuestros límites. Primero queremos determinar el límite como x enfoques 1.2, de nuestra mayor función integer. Bueno, x igual 1.2 estaría en algún lugar aquí. Y aviso: a medida que nos acercamos a 1.2 desde el lado positivo hacia el lado derecho, y mientras nos acercamos a 1.2 desde el lado izquierdo o el lado negativo, nos estamos acercando al valor de la función de más 2. Este primer límite es igual a 2. A continuación, tenemos el límite como x aproxima 3 de nuestra mayor función integer. X igual 3 está aquí. Aviso en este caso. A medida que nos acercamos al positivo 3 desde el lado derecho o positivo, el valor de la función es más 4, pero al acercarse desde el lado izquierdo o negativo, el valor de la función es más 3. Dado que estos límites unilaterales no son iguales entre sí, este límite no existe. Los últimos dos ejemplos son límites de un lado. Aviso en ambos casos que acercamos a 2. Pero este límite aquí es del lado positivo o del lado derecho y este último límite se acerca del lado izquierdo o del lado negativo. Aquí está donde x igual 2. Por lo tanto, primero se enfoque 2 desde el lado positivo, que sería de esta dirección, y aviso cómo se aproximaría el valor de la función más 3. No se acerca solamente a más 3, es más 3 todo aquí. Y luego finalmente al acercarnos más 2 desde el lado negativo o lado izquierdo, el valor de la función se acerca a más 2 o una vez más es más 2 a partir de la izquierda, y por lo tanto este límite de un lado es igual a más 2. Espero que encontraron estos 4 ejemplos útiles.